Bien, los invitamos a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 11. Romanos capítulo 11. Nuestro texto para el día de hoy son los versículos 11 al 24. Romanos 11, del 11 al 24. Romanos 11, del 11 al 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El contexto de nuestro pasaje, al igual que el de los anteriores, es una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto, como aprendimos en Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Leamos de nuevo Romanos 8, 38 y 39 para ubicarnos en ese contexto. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta declaración, una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto, enfrenta a un gran problema: la caída de Israel, su rechazo del Mesías. Toda esta sección entre los capítulos 9 al 11 de Romanos busca aclarar cómo la caída de Israel, en primer lugar, no se opone a una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto. Y eso es lo que aprendimos en el capítulo 9, versículos del 1 al 29. Recuerden, no todos los que descienden de Israel son israelitas. En segundo lugar, esta subsección busca enseñar cómo la caída de Israel inicia un fenómeno de alternancia en la historia de la salvación entre judíos y gentiles, y que la caída de Israel no es algo definitivo, sino que aún hay salvación para ellos siguiendo ese patrón de alternancia. Ya hemos avanzado en detalles de este asunto. Vimos ideas generales sobre esa alternancia en el capítulo 10,
versos 30 al 33. Vimos la causa de la caída de Israel. ¿Por qué cayó Israel? Veamos de nuevo el capítulo 10, verso 3. ¿Por qué cayó Israel? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vimos con más profundidad la historia de la incredulidad de ese pueblo, en el capítulo 10, 14 al 21, y vimos la gran esperanza de salvación que aún tiene Israel en el capítulo 11, del 1 al 10. Ahora Pablo repite una vez más el concepto de alternancia judío-gentil y añade una amenaza solemne a los gentiles convertidos. Repite la alternancia judío-gentil y añade una amenaza solemne a los gentiles convertidos para que no se llenen de soberbia contra la nación hebrea a partir del privilegio que han recibido. El tema de nuestro pasaje es que los gentiles de la iglesia de Roma no se ensoberbezcan contra la nación de Israel y teman la severidad de Dios hasta el final de sus carreras al considerar lo que le sucedió a esa nación. Lo repito, el tema de nuestro pasaje es que los gentiles de la iglesia de Roma, por extensión todos nosotros los gentiles, no se ensoberbezcan contra la nación de Israel y teman la severidad de Dios hasta el final de sus carreras, al considerar lo que le sucedió a esa nación. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje es Bondad y severidad en el Evangelio invicto. Bondad y severidad en el Evangelio invicto. Y la palabra clave que estaremos destacando en el día de hoy es la palabra simetría. Simetría. La palabra no aparece en el pasaje, pero sí el concepto. ¿Qué es simetría? Simetría es cuando una figura geométrica, una persona, un animal o una cosa, al partirla por la mitad, queda en dos partes exactamente iguales. Así es Dios en sus atributos, son simétricos. Dios es tanto bondad como severidad. No es más bondad que severidad, como muchos creen. Dios es tanto bondad como severidad. Dios es simétrico. Y en nuestro pasaje hay dos pensamientos profundos. El primero, la bondad a partir de una caída. La bondad a partir de una caída. Esta es una repetición del fenómeno de alternancia en los versículos 11 al 15. Y el segundo pensamiento profundo es la severidad para evitar otra caída. La severidad para evitar otra caída. Y esta es la advertencia o amenaza que Pablo hace en los versos 16 al 24. Entonces, la bondad a partir de una caída. Entonces, Dios presentó bondad a Israel, Israel cayó y esa bondad se traslada a los gentiles. Entonces, la bondad a los gentiles a partir de una caída, la caída de Israel. Y la severidad para prevenir una caída, es decir, para prevenir que los gentiles caigan igual que los hebreos. Entonces, la bondad a partir de una caída y la severidad para evitar otra caída. Nuestro pasaje fue escrito en el siglo I, pero es una enseñanza muy importante para la iglesia de todos los siglos. Veamos en primer lugar entonces la bondad a partir de una caída, una repetición del tema de la alternancia, y está en los versículos del 11 al 15. La caída de Israel hace que toda esa bondad que Dios mostró para con ellos durante tanto tiempo viaje a los gentiles para darles salvación, igual que en días del profeta Jonás. Pero esa bondad fugada regresará a Israel, tal como sucedió a Sansón, cuando recuperó su fuerza, o como sucedió en la visión de los huesos secos del profeta Ezequiel. Los versículos 11, 12 y 15 son una triple repetición del concepto de alternancia.
mucho ha repetido el Espíritu Santo este concepto. Debe ser que es muy importante. Leamos los versículos 11, 12 y 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión viajó la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, la caída de Israel, es la riqueza del mundo, el viaje de la bondad a los gentiles, y su defección, la caída de Israel, la riqueza de los gentiles, el viaje de la bondad a los gentiles, cuánto más su plena restauración, la bondad regresará a los hebreos. Verso 15. Porque si su exclusión, la caída de Israel, es la reconciliación del mundo, el viaje de la bondad a los gentiles, ¿qué será su admisión, el regreso de la bondad a Israel, sino vida de entre los muertos? Entonces repite muchas veces el concepto de alternancia y resalta que esa bondad rechazada por Israel es enviada a los gentiles. Ahora nos muestra que Pablo, él trabaja para que los gentiles sean salvos. Él es apóstol a los gentiles tal como le mandó el Señor. Pero trabaja no solamente cumpliendo esa misión, sino que trabaja con otra intención. La intención de provocarlos a celos a los hebreos y llevarlos a salvación. Es decir, que los judíos, al vernos a nosotros, los gentiles, teniendo una salvación tan grande y un amor tan grande, ellos digan, nosotros queremos tener lo que estos gentiles tienen. Eso es provocarlos a celos. Entonces Pablo muestra aquí sus propósitos. Quiero salvar gentiles, sí, esa es mi misión, pero a la vez quiero provocar a celos a mis hermanos hebreos. Versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, es decir, estoy hablando en la autoridad que Cristo me ha dado como el apóstol único de los gentiles. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea que Pablo está involucrado en ambos lados de una ecuación. Por un lado, él salva gentiles, pero por el otro quiere salvar hebreos, o sea que salva gentiles con la esperanza de también salvar hebreos al provocarlos a celos, es decir, que los hebreos vean el amor que hay en los gentiles en Cristo, vean la convivencia, vean la armonía, como dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros, y al ver los hebreos ese amor que tienen los gentiles por causa de un judío, nuestro Señor Jesús, a quien ellos rechazaron, ellos sientan celos de ese amor y entonces vengan a la salvación que es en Cristo. Pablo conoce muy bien ese fenómeno de alternancia y lo tiene como una meta clara en su ministerio. Muy bien, esta es la bondad a partir de una caída. Ahora veamos el segundo pensamiento profundo, que es la severidad para evitar otra caída. Los versículos 16 al 24. Entonces ahora el apóstol Pablo va a hacer una amonestación, una amenaza. Pero para enunciar su amonestación, primero Pablo crea una metáfora, es decir, una comparación. Utiliza una figura del lenguaje, una técnica de enseñanza, que es comparar una verdad espiritual con una realidad física. En este caso va a tomar una metáfora de la agricultura. Nos muestra una descripción de los judíos que ya fueron salvados y de los que aún serán salvados, comparándolos con un árbol de aceitunas, con un árbol de olivo. El olivo produce el fruto que es la aceituna. Vean el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está describiendo a los judíos que fueron salvados en Pentecostés como primicias santas, las primeras aceitunas de la cosecha. Esas son las primicias, son santas.
Y a los que fueron salvados después de ellos, el resto de la cosecha la describe como masa restante santa. El resto de la cosecha santa, es decir, la salvación que hubo en la nación hebrea en Pentecostés y en los días de los apóstoles. Eso es lo que son las primicias santas y el resto de la cosecha o de la masa santa. Pero también menciona otra parte del árbol del olivo, que es la raíz y las ramas. Dice que la raíz santa, y esa raíz santa sin duda se refiere a Abraham y a todos los que como Abraham tuvieron fe en el Dios verdadero desde los días de Abraham. Sin duda la raíz del árbol de Dios sin duda es el Señor Jesucristo, pero la raíz, digamos, administrativa es Abraham. Abraham es la raíz y todos los que tuvieron la fe de Abraham en el antiguo pacto están apegados a esa raíz, son la raíz del olivo. Y las ramas santas de ese olivo son los judíos creyentes en Cristo, salvados en aquellos días, los días de los apóstoles. De esa manera, pues, la raíz, el tronco, las ramas del olivo es una metáfora por medio de la cual Pablo va a hacer su amonestación a los gentiles. Entonces, a partir de esta metáfora, especialmente se concentra en ramas santas y raíz santa del olivo santo que es Israel. Y hace su advertencia, la advertencia está en los versículos 17 al 24. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, los hebreos que no creyeron en Cristo, y tú, siendo olivo silvestre, es decir, los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, Abraham, todos los creyentes hebreos, hasta Pentecostés y después de Pentecostés, y de la rica savia del olivo. Aquí viene la advertencia, la amenaza: no te jactes contra las ramas, no te ensoberbezcas contra el Israel nacional que cayó. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo inmediatamente baja esa soberbia con un poderoso argumento. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Estos son los hebreos incrédulos, fueron cortados. Pero tú por la fe estás en pie. Repite la amonestación: no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales su soberbia, su incredulidad, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí está la simetría. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para con los hebreos incrédulos, pero la bondad para contigo, los gentiles creyentes. Si permaneces en esa bondad, es decir, es un asunto de perseverancia, pues de otra manera, si no eres perseverante, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, cuando el velo sea quitado de sobre ellos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, estos son los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, este es el Israel creyente, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces Pablo, usando una práctica de la agricultura conocida en la época, que es el injerto, pronuncia su amenaza. ¿Qué es un injerto? Un injerto es tomar dos especies de plantas diferentes, tomar una rama de una de ellas y hacer una muesca, una peladura, una hendidura en el tronco de otra especie, pegar la rama contra el tronco, amarrarla con algo que la fije y dejarla allí. Las dos partes que están peladas, digamos, en vivo, se quita la corteza de ambas y está descubierta la médula tanto de la rama injertada como del tronco. Las dos médulas de los dos vegetales se juntan y hacen una conexión entre ellas, y esa rama llega a ser parte de ese tronco, y ese tronco le transmite la savia de la raíz a la nueva rama,
y la rama da frutos que son distintos a los de la rama, a los del tronco original, y que tienen ventajas, que traen ventajas al agricultor. Esa práctica del injerto es muy antigua, la conocían los antiguos, Israel la conocía, y por eso los romanos la conocían, y por eso Pablo la usa para hacer su amenaza. Entonces, usando la práctica del injerto, Pablo muestra la salvación de ambos pueblos, judíos y gentiles, de la siguiente manera. La nación de Israel es como un árbol de aceitunas. Ella rechazó a Cristo, excepto un remanente. Entonces Dios corta el árbol entero. Escuchen bien, la nación de Israel es como un árbol de aceitunas. La nación entera, el árbol entero, rechazó a Cristo, y por tanto Dios corta el árbol entero y deja solo una raíz en la tierra. Esa raíz es el remanente hebreo que fue salvado. Esa raíz es Abraham y todos los creyentes judíos salvados después de él. A esa raíz le sale un tronco y unas ramas, que son los judíos convertidos en los primeros años del evangelio. Luego, Dios coge de un olivo silvestre, es decir, un olivo salvaje, un olivo no cultivado, que no da olivas deliciosas, no da aceitunas deliciosas. Bueno, a mucha gente no le gustan las aceitunas, a mí me parecen deliciosas. El olivo silvestre no da olivas deliciosas, son unas olivas amargas, porque es silvestre. Entonces lo que Dios hace es coge una rama de olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, la parte, le hace una muesca al tallo del olivo santo de Israel, del Israel creyente, pega la rama y la rama se adhiere al tronco del olivo y comienza a producir aceitunas deliciosas como si fuera un olivo santo. De esa manera se produce la salvación, cuando el olivo no cultivado es arrancado e injertado en el olivo santo, que somos los gentiles, y Dios ahí muestra cuán severo es con Israel al cortar todo el árbol y cuán bondadoso es con los gentiles al injertar ramas de ellos en el olivo santo. Y ahí es donde Pablo hace la advertencia a los gentiles. Si a los que Dios les mostró su bondad, llevándolos de ser olivo silvestre, salvaje, a ser olivo santo, si esos que recibieron su bondad se llenan de soberbia y no permanecen en esa bondad, es decir, caen en una apostasía, no permanecen en esa bondad, entonces Dios les envía su severidad. Específicamente, si los gentiles salvados se llenan de soberbia contra la nación de Israel que fue cortada, entonces es porque ellos son como esa nación que fue cortada. No son verdadero olivo y por tanto ellos también serán cortados. Voy a repetirlo porque esto es lo más importante. Si los gentiles salvados se llenan de soberbia contra la nación de Israel que fue cortada, entonces es porque esos gentiles, ellos son como esa nación que fue cortada. No son verdadero olivo, porque el verdadero olivo permanece en amor y humildad. Aquí la clave es permanece. Si no permanece en amor y humildad el olivo silvestre, es porque nunca fue verdadero olivo y por tanto también será cortado. La advertencia está en los versículos 18, 20 e incluso pasa a la siguiente unidad de pensamiento hablando de esta advertencia. Miren el 18 del 11, 18. No te jactes contra las ramas. Ahí está la primera vez que hace la advertencia. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Noten primero la palabra no te jactes, luego no te ensoberbezcas, y pasa incluso a la siguiente unidad de pensamiento. En el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Entonces dice, no te jactes,
no te ensoberbezcas, no seas arrogante. Miren que es una solemne amonestación, una solemne amenaza. Pablo les dice, la bondad que has recibido de Dios, siendo tú un olivo salvaje que produce aceitunas amargas, Dios te mostró su bondad al desgarrarte de ese olivo salvaje e injertarte en el olivo santo para que dieras esas deliciosas aceitunas con las cuales Dios tanto se deleita. Si Dios que te dio a ti esa bondad, Dios te pide que permanezcas en una actitud amable y humilde hacia el Israel nacional que ha sido cortado. Dios te manda gentil, Dios te manda hermano no judío, Dios te manda hombre y mujer creyente de todas las naciones, a que mantengas, a que permanezcas en una actitud humilde y amable hacia el Israel nacional que fue cortado. Si no tienes esa actitud y no permaneces en ella, es porque nunca has recibido verdaderamente su bondad y eres igual a los que fueron cortados, pues ellos también eran soberbios, orgullosos y arrogantes y nos llamaban a nosotros los gentiles perros. Si antes ellos te llamaban a ti perro y fueron cortados, y tú ahora que eres creyente te atreves a llamar a esos hebreos que fueron cortados perro, es porque tú eres igual a ellos y entonces serás cortado y echado en el fuego. Así que la señal de que verdaderamente has recibido la bondad de Dios para ser injertado en el olivo santo es que tú desde el principio hasta el final de tu carrera tienes una actitud humilde y amable con el Israel nacional que fue cortado. Si no tienes esa bondad, si no permaneces en esa actitud, es porque tú eres olivo falso y serás cortado. Es decir, que si no tienes esa bondad hasta el final de su carrera, tu enjertación, no se dice injertación, se dice enjertación. Si no permaneces en esa actitud amable y humilde es porque tu enjertación fue falsa y entonces serás cortado y quemado en el fuego eterno. La clave para entender este pasaje, y me preguntaban en la clase anterior, está en el versículo 22. En el versículo 22 está la clave. Miren otra vez el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ahí viene la clave, subráyela por favor. Si permaneces en esa bondad. La Biblia enseña claramente que los que somos verdaderos creyentes permanecemos en la fe, permanecemos en la bondad, permanecemos en la fe, permanecemos en el amor. Si alguno no permanece, es porque nunca fue verdaderamente creyente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces aquí nos está hablando de un verdadero olivo, de una verdadera rama de olivo que fue cortada y echada en el fuego. No, está hablándose de un falso olivo, porque el creyente verdadero tiene amor, es humilde y permanece en ese amor y en esa humildad para con todos sus prójimos, incluidos los hebreos que fueron cortados. Si tú no permaneces en amor y humildad para con todos tus prójimos, incluidos los hebreos que fueron cortados, es porque nunca has recibido verdaderamente la bondad de Dios. Luego, este pasaje no enseña que la salvación se puede perder. No enseña que una rama santa y verdadera, que ha sido verdaderamente injertada en el olivo santo, pueda ser cortada y echada en el fuego. No, son los que no tienen amor y humildad permanentes. Son los que no permanecen en amor y humildad, los que aparentaron haber sido injertados
esos y solo esos serán cortados. Y recuerden cuál es el contexto de este pasaje. Una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto. Romanos 8, 38 y 39. Pablo no puede estar contradiciendo lo que dijo en 8, 38 y 39 en esta sección. La idea dominante es esta, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, me podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos la bondad a partir de una caída y la severidad para evitar otra caída. Estas son las dos ideas de pensamiento profundo que hay en el pasaje. Y ahora vamos a unas palabras de aplicación. De lo visto en este pasaje, de lo que Dios nos ha hablado hoy, debemos deducir que los verdaderos cristianos, y en especial nosotros, los bautistas reformados clásicos, nosotros, los que seguimos la Confesión de Fe de Londres de 1689, que mantenemos todos los distintivos de la Iglesia Bautista Reformada Clásica, como lo dijo el pastor Alejandro en su enseñanza anterior, nosotros no somos antisemitas, nosotros no odiamos a Israel, no nos ensoberbecemos contra Israel, estaríamos violando la ley de nuestro Dios. Nosotros no odiamos a Israel, no tenemos nada en contra de Israel, por el contrario, tenemos una actitud amable y humilde delante de esa nación. Pero debemos corregir los errores del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una corriente teológica que surge en la mitad del siglo XIX, que enseña equivocadamente que Dios tiene dos planes, un plan A con Israel y un plan B con la iglesia. Y el dispensacionalismo le da un protagonismo exagerado a la nación de Israel y dice que la nación de Israel es el protagonista del plan de Dios en todos los tiempos. Entonces, los hermanitos creyentes en Jesucristo que han llegado a salvación y han llegado a iglesias dispensacionalistas les han enseñado que Israel es el centro del plan de Dios, que Israel es el reloj de la profecía, y ellos han abrazado eso con todo su corazón. Y cuando escuchan a un predicador como nosotros, bueno, como yo, que soy el que más digo estas cosas, decir que Israel no es el reloj de la profecía, me tildan de hereje. Entonces ahí comienzan a escribir en el chat que yo soy un falso profeta. Esos hermanitos nunca han entendido que el dispensacionalismo es algo nuevo en la historia de la iglesia, tiene apenas cerca de 200 años. Y que antes de que surgiera el dispensacionalismo nadie creía que Israel era el reloj de la profecía. Entonces cuando yo digo que Israel no es el reloj de la profecía, o enseñamos algunas otras cosas que estamos corrigiendo del dispensacionalismo, entonces creen que somos herejes. No, querido hermano que te confundes con estas cosas, necesitas indagar un poquito en la historia, necesitas devolverte un poquito en la historia y entender bien qué es el dispensacionalismo y conocer que antes del dispensacionalismo había otra opción y que ahora entonces, estando el dispensacionalismo, hay dos opciones. Y tu obligación es conocer las dos y a la luz de las escrituras examinar cuál de las dos es la correcta. Nosotros aquí ya tenemos una decisión tomada, nosotros no somos dispensacionalistas, no creemos que Israel es el reloj de la profecía, no creemos que haya un plan A y plan B, no creemos en un rapto pretribulacional, no creemos en un milenio después de la segunda venida de Cristo. Todas esas son características del dispensacionalismo. Sencillamente nosotros somos la opción histórica de la iglesia. Lo que nosotros creemos es lo que creyeron millones de creyentes desde los apóstoles hasta Juan Darby, que es el autor del dispensacionalismo, y millones de creyentes a pesar de Darby hasta el día de hoy. O sea, la opción no dispensacionalista, querido hermano, querido amigo, querida amiga,
La opción dispensacionalista es solo eso, una opción. Nosotros no hemos tomado esa opción. No somos dispensacionalistas. Entonces, cuando nosotros combatimos el error dispensacionalista, tú crees que nosotros somos antisemitas, pero te acabo de mostrar con la Escritura qué somos nosotros. Nosotros tenemos una actitud amable y humilde hacia la nación cortada de Israel. Tú debes entender eso y no malinterpretarnos, no malinterpretarnos. Hay personas que han llegado a nuestra iglesia entusiasmadas con la fe bautista reformada clásica y cuando escuchan estas cosas se van cambiando de opinión pensando que somos herejes. No somos herejes, simplemente no somos dispensacionalistas. Espero que eso haya sido suficiente para aclarar algunas de estas confusiones con respecto al dispensacionalismo. Segunda aplicación, no somos asimétricos en nuestro conocimiento de Dios. No somos asimétricos en nuestro conocimiento de Dios, nosotros somos simétricos en nuestro conocimiento de Dios. Aunque hay que aclarar que en nuestra iglesia, en la iglesia de la gracia de Dios, no todos son simétricos. Y entre los hermanos que nos están viendo en este momento, hay algunos que todavía no son simétricos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la iglesia, por ejemplo, personas que son cristianas ya y que vienen buscando una verdadera iglesia bíblica, una iglesia bíblicamente constituida, y llegan a nuestra iglesia y ese día hay un sermón que toca la severidad de Dios, esos hermanos se van espantados diciendo que nosotros no tenemos amor. Se van espantados. Bueno, casi siempre soy yo el que estoy predicando estas cosas, pero también ha sucedido que el pobre pastor Julio, que nunca predica sobre la severidad de Dios, sino que, bueno, cuando le tocan los textos, le han tocado textos donde casi nunca él predica sobre la severidad de Dios. Pero algún día fueron y era el pastor Julio el que estaba predicando sobre la severidad de Dios y los hermanos salieron espantados, que porque en esta iglesia no había amor. No, en nuestra iglesia hay bondad y severidad. Y cuando el texto habla sobre la severidad de Dios, la obligación del pastor Julio, del pastor Alejandro y del pastor Sergio es predicar la severidad de Dios. Y los hermanos que no son simétricos en su conocimiento de Dios se van a molestar con nosotros porque no van a entender realmente que en Dios hay severidad, porque no le han dado lugar en sus vidas a la severidad de Dios, sino que tienen un conocimiento de Dios desbalanceado y están como la mayoría de los cristianos y como el mundo creyendo que Dios es solo amor. Eso es ser asimétrico. Entonces cuando uno predica un sermón, en el caso mío por ejemplo, sube calvo sube, el caso de Eliseo, cuando maldice a 40 jóvenes que se burlan de la ascensión de Elías al cielo y lo insultan, le dicen que es calvo, y yo predico ese sermón, un sermón muy fuerte, donde se muestra la severidad de Dios, entonces los hermanos salen espantados, diciendo que en esta iglesia no hay amor. No, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia hay escritura. Y donde hay escritura hay bondad y donde hay escritura hay severidad. Y hay del pastor que no predique las dos cosas. Hay del pastor que no predique las dos cosas. Entonces algunos hermanos que no son simétricos se molestan con nosotros los pastores cuando predicamos de manera simétrica. Lo mismo cuando hacemos mención a las oraciones imprecatorias. Cuando hablamos sobre oraciones imprecatorias, aquellas oraciones en las cuales David u otros autores bíblicos claman para que Dios haga justicia, entonces los hermanos que son asimétricos reaccionan negativamente a esa predicación y se molestan diciendo que ese pastor no tiene amor o que no está obedeciendo el sermón del monte. Porque el sermón del monte manda amar a nuestro enemigo. Sí, el sermón del monte manda amar a nuestro enemigo, pero la escritura nos manda a conocer la bondad y también la severidad de Dios. Así que nosotros no somos antisemitas y no somos asimétricos. Y oramos para que los que de entre nosotros todavía son asimétricos
sean corregidos. Hay hermanos que vienen a nuestra iglesia y cuando el sermón es sobre la seguridad de salvación o sobre el amor de Dios, salen felices diciendo: uy, pastor, el Señor te usó tremendamente, qué sermonzote maravilloso, el amor y la bondad. Pero cuando uno predica sube, calvo sube, ese día nadie lo quiere. Entonces, porque son asimétricos y van a la iglesia y no se quedan en la iglesia si ese día toca un sermón sobre la severidad de Dios. No se quedan en la iglesia porque ese día tocó un sermón sobre la severidad de Dios. Hermanos amados, dice el Espíritu Santo, escuchen esto: así dice el Señor, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hermano asimétrico, mira la severidad de Dios. Dale lugar en tu vida a la severidad de Dios, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Así que requiere simetría para poder seguir avanzando hacia la santidad. Y a nuestros amigos que están hoy con nosotros en la conexión, en la transmisión, amigos, para ustedes también es el mensaje de la severidad de Dios. Amigo querido, no te dejes engañar por aquellos falsos maestros que dicen que Dios es solo amor, que Dios no va a castigar a nadie, que Dios no va a condenar a nadie, que Dios no juzga, como también dicen en las películas de la televisión. Las películas sobre Jesús en la televisión y en el cine todas son falsas, porque todas dicen que Dios no va a juzgar a nadie, que Dios no va a condenar a nadie. Mentiras, amigo. Dios sí es amor, pero Él también es justo. Y si Él no juzga tus pecados, si no te castiga, si no te condena, es injusto. Pero Él, en su amor, porque Él también es amor, para salvar pecadores como tú y como yo, de los judíos y de los no judíos, envió a su Hijo amado a la cruz. Su justicia y su ira contra el pecado la vació sobre el cuerpo de su Hijo, un sustituto, para que nosotros podamos ser por Él perdonados y amados sin que Él sea injusto. Para que podamos ser perdonados por Dios y amados por Dios, se requirió la severidad de Dios sobre el cuerpo de Jesús. Si la severidad de Dios no hubiese ido sobre el cuerpo de Jesús, ustedes y yo jamás hubiéramos podido ser perdonados y amados por Dios. Amigo, no te dejes engañar de los que te predican que Dios es solo amor. Huye de ese engaño y ven al Dios viviente y verdadero, que es tanto bondadoso como severo, y que vació su severidad sobre su Hijo, para que tú y yo podamos ser perdonados y amados, y Él sea justo al perdonarnos y amarnos por toda la eternidad. Terminemos en oración. Espíritu Santo del Dios Trino, que has dado la palabra escrita, Espíritu Santo del Dios Trino, que das pastores maestros que la prediquen con fidelidad, te damos gracias, porque hoy hemos tenido un encuentro especial con tu palabra, un encuentro provechoso para nuestras almas, los que ya somos creyentes, y un encuentro salvador para los que no lo son. Aplica esta palabra poderosa en tu pueblo y en los que no lo son, de los judíos y de los gentiles, y ayúdanos a mantener una actitud amable y humilde hacia el Israel nacional que fue cortado, orando por su salvación. Oramos por la salvación de los hebreos y también rogándote por la corrección de toda asimetría en el conocimiento de Dios entre los santos y por la salvación de los que nos escuchan, que aún no te conocen. Y todo esto lo imploramos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.